Comencemos por el caso más reciente, que es el de la vicepresidenta de la República. Ayer la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza la forma como se ha sancionado a la vicepresidenta con 150 días de suspensión de su cargo. La vicepresidenta ha dicho que en los próximos días retornará al país y el presidente, vía decreto, ha designado ya a su reemplazo. Se pedirá también a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre esto. ¿Cómo mira usted la situación de la vicepresidenta legalmente? ¿Qué es lo que procede ahora? Buenos días, muchas gracias. Y por la demora es lo de menos, siempre es importantísimo escuchar al alcalde de la capital, temas sin duda importantes para el país. El tema de la vicepresidenta es un tema jurídicamente sencillo, pero la política lo ha enredado. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución es clara, las leyes son claras, pero cuando operadores políticos deciden efectuar interpretaciones antojadizas, interpretaciones que de antemano se sabe que son forzadas y que de hecho han habido varios anuncios gubernamentales en los meses anteriores cuando se decía hay que buscar la manera de bloquearla. Es decir, en otras palabras era hay que buscar la manera de bloquear la sucesión presidencial. Eso significa que de una parte no existe lealtad democrática. Si un Estado tiene sus instituciones y parte fundamental de esas instituciones es la sucesión, en la forma que está prevista en la Constitución, el buscar artimañas jurídicas para bloquear implica una enorme deslealtad democrática. De otra parte, el uso instrumental del derecho de las normas. Lo que hemos visto en el Ministerio de Trabajo es simplemente aberrante. ¿Qué significa esto? Que más allá de que el Ministerio no tiene facultades para sancionar a una vicepresidenta jerárquicamente superior, lo hacen de forma atroz desde el punto de vista del derecho. ¿A qué me refiero? A que dictaron un reglamento es profeso para ella, para sancionarla, olvidándose que ese reglamento no sirve para sancionar a funcionarios de libre elección de un nivel jerárquico superior y ni siquiera de otras entidades, mucho menos. Entonces, ese es el uso burdo del derecho. Y luego esto de nombrar a una vicepresidenta. Cuando leía la noticia no podía creerlo. La primera pregunta obvia que me hacía es, ¿quién está asesorando al presidente de la República? Porque no solo que es ilegítimo e inconstitucional, sino que hasta puede constituir un delito, el delito de arrogación de funciones. Es decir, si no tiene el presidente facultad constitucional para nombrar un reemplazo de la vicepresidenta, porque es una facultad de la Asamblea, hay una evidente arrogación de funciones. Ahora, lo resuelto por la Asamblea Nacional. Creo que la resolución no es la más acertada desde el punto de vista jurídico. Políticamente puede ser correcta, pero jurídicamente es incorrecta. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional no puede realizar interpretaciones sobre casos concretos. Es decir, no porque la Asamblea le pide interprete si lo que se hizo está bien o está mal. La Corte Constitucional puede pronunciarse. La Corte Constitucional se pronuncia de dos formas. Uno, lo que se llama en abstracto, es decir, le consultan cómo se aplica tal norma. Interpretación constitucional pura, en definitiva. Y lo segundo, la Corte interpreta cuando resuelve casos concretos que llega a la Corte por las vías o canales constitucionales. Y este no es el caso, de tal manera que me parece que jurídicamente la Asamblea se equivoca. Y creo que también en esta línea hay una tercera grave equivocación, la respuesta del recién designado ministro de Gobierno. Esto de enviar una comunicación, primero en papel membretado de la Presidencia de la República. El Ministerio de Trabajo, de Gobierno, de Economía y de lo que sea, no son Presidencia de la República. Es ministro de Gobierno, por tanto, use papel membretado del Ministerio de Gobierno, porque no puede comprometer a la Presidencia de la República como tal. Uno. Dos, el mencionar que los jóvenes son respetuosos del derecho, cuando hemos visto estas atrocidades, y criticar la respuesta de la Asamblea, que es una respuesta políticamente correcta, es más, en mi opinión, políticamente tibia, porque este caso gravísimo merece una respuesta mucho más contundente, me parece error. En definitiva, estamos errores tras errores tras errores, en el que desgraciadamente quien pierde es el Ecuador. Y es el Ecuador sumido en una crisis que ya la hemos analizado y que desgraciadamente a esa crisis del sector eléctrico, de seguridad, de economía, etcétera, se agudiza ahora con una crisis política de consecuencias que pueden ser impredecibles, porque hay también la posibilidad, por ejemplo, y se discute ya jurídicamente si es posible o no destituir al presidente de la República por esta arrogación de funciones. Entonces, aun cuando pudiera ser constitucional, aun cuando pudiera ser permitido, para el país entrar en una crisis política adicional a lo que vivimos,
Es gravísimo, gravísimo. Y tan grave que tiene ya consecuencias en orden internacional. Lo que está pasando en Cuenca, una cumbre con un presidente de Portugal y con el rey de España. Ni un solo presidente de la región. Yo creo que eso demuestra de alguna manera lo que el Ecuador representa hoy, esta crisis institucional que evidentemente afuera no puede opacarse. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días. Alex, buen día. ¿Qué consecuencias puede traer todos estos hechos que usted ha relatado, que tienen que ver con la disputa, además que es una disputa personal, que no sabemos ni en dónde se originó entre Abade y Noboa, ¿no? ¿Qué consecuencias le van a traer después al Estado? Puede ser que Noboa siga siendo presidente o que ya no sabemos cuál va a ser el resultado de febrero, pero esto indudablemente, y si la señora Abad recurre a instancias internacionales, va a traer consecuencias que podrían ser de qué tipo, por ejemplo. Bueno, en el evento de que efectivamente se concurra, puede haber un llamado de atención, una declaratoria a nivel internacional de que se obró mal, de que hubo una ruptura del orden democrático, de que se violentó la Carta Democrática de la que el Ecuador es suscriptor. Ahora, alguien dirá, pero ¿eso qué importa al final del día? No, importa en el concierto internacional respecto de la forma como se ve al país. Esto es, y hago una comparación que no es igual, y por eso lo advierto. Pero ¿alguien en su sano juicio hoy día invertiría en Haití? La respuesta me parece que es evidente, no. Claro. Ahora, no somos Haití todavía, Ya pero mismo. en el andamiaje jurídico institucional somos como Haití. Entonces el problema al final y cómo le impacte esto al Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana, es la ausencia absoluta de inversiones. Y cuando hay ausencia absoluta de inversiones, hay problemas gravísimos, porque estamos pues supeditados en definitiva al dinero del narcotráfico y a los créditos internacionales. Pero si ya institucionalmente el Ecuador se afecta, es muy mal visto por fuera, entonces también se afecta la posibilidad de los créditos. Y yo no me refiero únicamente a los créditos públicos de la banca internacional, esto de Fondo Monetario, etcétera. Me refiero a los créditos privados. Cuando una empresa importante del Ecuador distribuye, por ejemplo, productos industriales, obtiene créditos de sus proveedores. Pero en el escenario actual que está viviendo el Ecuador, probablemente se produzca una restricción. Y esas restricciones van a traer consecuencias graves, no solamente desde el punto de vista de ausencia eventualmente de productos o encarecimiento de productos, sino inclusive en restricciones de crédito interno. Entonces, las consecuencias pueden ser muy, muy graves, tanto que yo me he permitido llamar que estamos al borde de una hecatombe, una crisis probablemente más grave que la del 98-99. Y desgraciadamente no veo al gobierno, no veo tampoco a algunos sectores de la oposición pensando en que necesitamos una respuesta institucional distinta, ¿no? Entonces creo que estos enfrentamientos que políticamente pueden ser interesantes a las puertas de unas elecciones, creo que no son lo mejor para el país. ¿Y qué quiero decir con esto, Alexis? Termino la idea. Si institucionalmente el presidente ha roto la Constitución, que Ujú. tenga la sanción que corresponde, que es la salida de su cargo. Pero pensar que simplemente movilizaciones, violencia, enfrentamientos en las calles, piedras, heridos, a lo mejor muertos, va a resolver un problema, creo que nadie está pensando en que esa sea siquiera una vía. Por Doc- tanto, me parece que Ujú. estamos en una etapa de mucho riesgo. Doctor Campaña, ¿cuál va a ser el desenlace? Porque, a ver, usted dice el presidente no respeta la Constitución, creo que eso es muy evidente, todos lo sabemos por la forma como ha actuado últimamente, pero no pasa nada. Tenemos una vicepresidenta en el exilio, sin sueldo y sin funciones, una vicepresidenta puesta a dedo vía decreto. ¿Va a poder actuar? ¿Qué va a pasar cuando el presidente tenga que pedir licencia para hacer campaña abiertamente, porque permanentemente está en campaña ocupando el puesto de presidente? Pero cuando ya tenga que hacer campaña abiertamente, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a encargarse de la presidencia? Cuando hay una ruptura institucional como la que hoy tenemos, y cuando hay una ruptura al orden democrático, porque eso es en definitiva el impedir que la vicepresidenta elegida por el pueblo pueda ejercer sus funciones y poner vicepresidentas a dedo, y desgraciadamente no ocurre nada a nivel país, estamos ya ante un Estado que no tiene respuestas institucionales y que se convierte en un Estado o que va camino a la desinstitucionalización total, tipo Haití, o que puede ser el caldo de cultivo para revueltas ciudadanas. Eso es lo que en ocasiones se proyecta y parece que la clase política, la clase dirigente y el gobierno, fundamentalmente, no repara, no se da cuenta. ¿Se puede violar la Constitución alguna vez en temas discutibles, por interpretaciones de buena fe? Sí, puede pasar. Pero cuando se viola la Constitución de forma premeditada,
cuando de forma premeditada se impide la sucesión constitucional, cuando de forma premeditada se descalifica a un candidato presidencial, cuando es evidente que existen vínculos en los organismos, no solo electorales y judiciales, con el gobierno nacional, significa que estamos ante una evidente ruptura del orden constitucional. Y esa ruptura tiene consecuencias en los hechos, en la economía, en la vida de cada persona en este país. Entonces, desgraciadamente, si no encontramos salidas constitucionales que permitan enderezar este entuerto que vivimos, yo creo que el futuro puede ser muy complicado. Doctor, en las últimas horas, usted además lo conoce bastante bien, está más cerca que nosotros a estos acontecimientos. Se ha dado una nueva masacre y más incidentes en la penitenciaría del Litoral. Todo apunta a que sería por la disputa del negocio de la alimentación dentro de las cárceles. Estamos hablando solo de la penitenciaría. El candidato presidencial Pedro Granja ha alertado de que esto podría ocasionar más y peores y más sangrientos incidentes. Hasta ahora tenemos 17 personas privadas de la libertad asesinadas y al menos 12 o 13 personas más que han resultado heridas. Uno entendería que por cómo se dieron los hechos esto habría sido provocado por el propio Estado, ¿no? ¿Quién maneja la alimentación dentro de las cárceles? Usted es abogado de la empresa La Factoría, que fue, todos sabemos, expulsada o sacada de justamente de aquello, echando abajo y el tacho de la basura un contrato que tenían, con deuda de por medio, además del Estado con la empresa. Así que, ¿quién maneja ahora el tema de la alimentación dentro de las cárceles y por qué se habría originado entonces esta disputa entre las bandas que pretenden controlar aquello? Varios comentarios muy puntuales, Alexis. El primero, ¿cómo es que ingresan armas a la penitenciaría? Cuando estaba la compañía, la factoría a cargo, se la acusaba, es la factoría la que mete las armas. El presidente de la República acusó, la factoría mete las armas. Bueno, la factoría dejó desde el mes de abril o mayo la penitenciaría. Y ahora ocurre que las armas vuelven a ingresar cuando las cárceles, y esta puntualmente, está en manos de Fuerzas Armadas. Es decir, ni siquiera la policía, Fuerzas Armadas. Significa entonces que Fuerzas Armadas está permitiendo que ingresen armas. Primer gran tema que debe llamarnos la atención porque es gravísimo. Segundo, Alexis, hemos aprendido ya o nos hemos acostumbrado a que las cifras de los muertos son como cuando mueren hormigas. 15 muertos, 16 muertos, ya ni siquiera causa alarma social. Es demencial para una sociedad democrática. Demencial. Tercero, cuando la causa de lo que se conoce y se ha hecho público para estas muertes es por el reparto interno de la comida, es decir, unos pabellones pretendiendo tomar a su cargo la distribución interna de la comida, significa entonces que la provisión de alimentos que corre a cargo del SNAI no funciona. Y cuarto, y esto debe llamarnos muchísimo la atención, se supone que hay una nueva empresa contratista prestando el servicio de alimentación. Pues son contratos opacos, no están publicados en el CERCOP, se declararon reservados. Había un funcionario que ahora está en la UAFE, me parece, antes en inteligencia, transparencia, no sé cómo se llama, un funcionario Neira, José Julio Neira, me parece. Y José Julio Neira se paseaba por los canales de televisión diciendo que el problema eran los precios bajos de la comida. Entonces, cuidado, lo que hicieron fue todo este show enorme, abierto, deliberado, simplemente para entregarle el contrato a dedo y con un precio mayor a alguna empresa que no se sabe cuál es. De información extraoficial sería una empresa colombiana. Y esto digo extraoficial porque aparece por allí una foto de algún representante del SNAI con representantes de la empresa, con un nombre de la empresa. Si esa empresa se llegara a verificar que es verdad, es una empresa que ha sido acusada en Colombia de enormes negociados en el tema comidas en las cárceles. Entonces, lo que pensamos es que simplemente todo este show fue un show del gobierno para quedarse con contratos. ¿Quiénes son los últimos beneficiarios? ¿Quiénes lucran con esos contratos? Pues no lo sabemos, ojalá Contraloría lo investigue. Pero el mensaje que se envía hacia afuera es gravísimo. Es decir, ya en Ecuador cada vez y cuando hay armas, matanzas, etc. Y como bien lo advierte Pedro Granja, si hay muertos dentro y los muertos responden a bandas, probablemente se desencadenen hacia el exterior también enfrentamientos, con muertos y también con muertos colaterales. Niños, niñas, etcétera. Entonces, yo creo que desgraciadamente, y en mi opinión, al presidente de la República el país se le fue de las manos hace rato. Hay una crisis absoluta, una ausencia total de obra pública, las carreteras se siguen cayendo, casi imposible circular por muchas de ellas.
Los problemas de fondo en Ecuador no se resuelven, aparte de la energía, aparte de la defensa, de la seguridad. No hay norte, no hay brújula, no hay rumbo. Y esto es lo que debe asustarnos, porque si en este poco tiempo, 11 meses, pronto 12, en mi opinión, han frenado al país, y no solo que lo han frenado, sino que lo han retrocedido, pensar en 4 años más, creo yo que será allí sí un sálvese quien pueda, porque esto está y pinta muy, muy mal. Doctor Campaña, en estas horas, en las últimas horas, tanto el presidente de la República como su esposa han producido material en video asegurando o mencionando los logros del gobierno. Por su lado, el presidente de la República, entre sus logros, hablaba de la reducción de los homicidios, de la reducción de la violencia como tal, y mire usted lo que ha pasado en la penitenciaría electoral, que supongo yo puede replicarse en otras cárceles del país por este manejo que se les está dando. Y la esposa del presidente de la República reclamando que su familia, que el presidente, que su esposo no descansa, no para de trabajar por el bien del país y que su familia no se ha beneficiado de los negocios con el Estado. ¿Qué decir frente tanto a la aseveración del presidente respecto a sus logros en estos 11, casi 12 meses de gestión, y qué decir frente al video de su esposa diciendo que la familia del presidente de la República no se está beneficiando del Estado? Bueno, se olvidó del caso Olón. Sí, bueno, dos temas muy claros, ¿no? El primero, yo personalmente no creo en las cifras del gobierno. Y pongo datos simples. Hace pocos días, 4, 5, 6 días, se encontró una fosa con casi 50 muertos en la zona de Progreso, aquí todavía en la provincia de Guayas. Esos muertos, me pregunto yo, ¿están contabilizados en las cifras del gobierno? Número uno. Número dos, ¿realmente se lleva una estadística exacta de lo que está pasando? ¿O hay desaparecidos y que obviamente como son desaparecidos no aumentan las cifras? Entonces yo creo que las cifras son y pueden ser bastante mentirosas. De tal manera que mientras no exista una certeza, y yo creo que no cabe la certeza porque al gobierno ya poco se le cree. Entonces pensar que puedan maquillar cifras para mí no sería nada extraordinario. Creo que están dispuestos a hacerlo y que son capaces de hacerlo. Y lo segundo, escuché efectivamente ese video de la esposa del presidente y me llamó mucho la atención, ¿no? Lo primero, desde el punto de vista político, ¿por qué tener que sacar a la esposa del presidente en defensa del gobierno? Es un síntoma de que el gobierno está ya con un declive bárbaro y que tienen que buscar algún mecanismo para tratar de levantarlo. Esa puede ser una razón. Lo otro, que salga la esposa del presidente a reclamar por su suegro, Álvaro Noboa, anunciando además que se pagaron $8 millones para evitar que sea candidato. Yo creo que eso amerita el inicio ya de una investigación penal, en que ella tiene que ser llamada a declarar, y tiene que ir y decir quién, cuándo y dónde pagó 8 millones para que su suegro no sea candidato. Luego, el pensar que ella está en condiciones de expresar ciertamente sobre violencia de género, bueno, es posible que tenga algunos motivos para sostenerlo, no lo descarto, y de hecho creo que en algún momento han habido ataques despiadados contra ella personalmente, que deben ser rechazados por el país. Pero al mismo tiempo creo que las conductas de su esposo contra su ex esposa, Gabriela Golbán, harían pensar, caramba, no es solamente la primera dama quien está sufriendo esta violencia de género, porque para muestra, si respetamos la violencia de género en el Ecuador, pues la primera persona que es un símbolo hoy día es Gabriela Golbán. Pensar que el presidente de la República, con funcionarios hoy públicos, usándolos como abogados en estas causas para, en definitiva, tratar de destruir a su ex esposa, yo creo que el mayor caso de violencia de género en los últimos tiempos, violencia de género llevado a nivel judicial, no existe. Y me parece que otros casos de violencia de género en el país, no solo política, en general son enormes. Y me parece ciertamente que la primera dama, desde su nivel de privilegio, es evidente que hay ataques injustificados, repito, pero no es menos cierto que cualquier primera dama, cualquier presidente, cualquier persona política esté expuesta a violencia de género. Porque la violencia de género no es solamente un tema aislado, es un tema que inclusive desde el gobierno se ha propiciado. Y el caso evidente, ejemplar, es el caso de violencia de género política contra la señora Abad, primera vicepresidenta del país. Entonces, me parece que es un video muy poco afortunado y que no le hace bien al país y que al contrario expone innecesariamente a la primera dama a una serie de nuevos ataques, burlas, etcétera, en algunos casos con argumentos que desbaratan sus alegaciones y en otros casos por el simple hecho de ser la esposa del presidente. Pero Doctor Campaña, esto no ayuda para que el país encuentre la tranquilidad que requiere. Doctor Campaña,
¿Era necesario que el país conozca el contenido de los chats de Fernando Villavicencio, por un lado, y por otro, qué tipo de responsabilidades judiciales se podrían derivar desde ahí a partir de lo que se ha conocido en torno a estas conversaciones? Obviamente, lo primero será que verifiquen, ¿no?, si es que estas son reales o no, pero esas dos preguntas básicas, ¿no? ¿Era necesario que el país conozca eso y qué consecuencias podría haber? La primera, si era necesario, absolutamente sí, sin ningún pero, sí. ¿Por qué? Porque esos chats, y yo creo que son verdaderos, y Cristian Zurita ha ratificado que son verdaderos, yo creo que esos chats desnudan, primero, la manera vil, delictiva, de quien manejaba una comisión fundamental en el país, la Comisión de Fiscalización, y de quien quería ser presidente. Es decir, se construyó una figura de este es el salvador de la patria, este es el funcionario que el Ecuador requiere. Y resulta que al final del día era peor que cualquiera de los peores. Yo creo que eso es importante, porque cuando un país escribe su historia sobre fantasías, sobre ilusiones, yo creo que esa historia va simplemente al tacho de la basura. Pero es una historia que puede desinformar a muchos y que puede seguir alimentando el concepto de los ídolos de barro. De otra parte, esos chats desnudan la podredumbre en el manejo institucional. Esto de que se trafique con casos, con juicios, es simplemente detestable, inaceptable. De otra parte, el financiamiento irregular de campañas electorales, secretos a voces, todo el mundo lo sabe, pero ahora por primera vez se confirma, gravísimo. Y así tantos otros mecanismos de sobornos, tráfico de influencias, entrega de información privilegiada, etcétera. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es el silencio absoluto de la fiscal general del Estado, número uno. Porque ella, la fiscal doctor Campaña es uno de los personajes más mencionados en estos chats. Mire usted que de lo que se ha podido revisar de ese contenido hay una evidente coordinación entre la Fiscalía y el señor Villavicencio para frenar, por ejemplo, el juicio político al expresidente Guillermo Lasso, que terminó con el desenlace de la muerte cruzada. Allí incluso se coordina cómo atacar a una de las personas, una asambleísta encargada de una comisión que estaba haciendo el seguimiento del caso, me refiero a la asambleísta Mireya Pazmiño, pero parece ser, de acuerdo a lo que se lee en el contenido de esos supuestos chats, que la fiscal hasta obedecía órdenes del señor Villavicencio, siendo la fiscal, la primera autoridad del Ministerio Público. ¿Cómo queda la imagen de esa institución, por un lado, y qué debe pasar con la actuación de la fiscal? Bueno, de hecho, la fiscalía como tal queda absolutamente debilitada. La figura de la ministra fiscal general queda absolutamente debilitada. Yo mismo me he permitido mencionar que lo normal en un país democrático sería que la fiscal general del Estado renuncie. Renuncie, porque no puede ser que con estos cuestionamientos siga al frente de la más importante entidad de la función judicial. Entonces, vuelvo a lo que mencionaba hace un rato. El problema es que la crisis institucional es tan grande que no pasa absolutamente nada. Pero, y ahí viene el pero muy, muy significativo. Muchas veces los funcionarios públicos creen que el poder es eterno y piensan que no les va a pasar jamás nada. La fiscal está a punto de terminar su mandato, su periodo, sus gestiones en los próximos meses. Ojalá el país pueda tener un fiscal o una fiscal distinto que pueda investigar hasta el fondo estas barbaridades y que además atacan a uno de los pilares fundamentales de la democracia. No me refiero en este momento a la función judicial, porque sobre eso yo ya he hablado bastante. Voy a referirme a uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión y la libertad de información. Cuando el Ecuador constata, con pesar, que la prensa se convirtió en simplemente un componente más del manejo político del país, entonces la libertad de comunicación, de información, de expresión, quedan seriamente afectadas. Y esto muchas veces no se analiza o no se mide en su real dimensión. Una sociedad que no tiene una prensa libre es una sociedad con una democracia muy débil, muy débil. Y esto es lo que estos chats también han desnudado. Prensa pautada, comprada, que dirige investigaciones en función de cuánto hay de dinero o que omite efectuar denuncias en función de cuánto hay de dinero. Y cuánto hay de dinero, y que creo que por primera vez se confirman depósitos, transacciones, etcétera, que son evidentes. Me parece pues que llevan a una situación grave, grave. Es poner una nueva estocada sobre la frágil democracia ecuatoriana. Y desgraciadamente, volvemos a lo mismo, no pasa nada. Esos medios de comunicación siguen funcionando, periodistas siguen cobrando
decenas de miles de dólares al mes y no pasa nada, siguen vocerías en medios de comunicación que se las dan de privados e imparciales y no pasa nada. Entonces creo que desgraciadamente el Ecuador está en un momento de gravísima crisis en todos los sentidos. Estos chats lo que hacen es simplemente ratificar lo que se sabía de antemano y desgraciadamente, al menos por ahora, no serán judicializados. Y yo creo que el país exige judicializar este tema. Y para eso es muy sencillo. Tomar los chats publicados por Anderson Moscán, tomar los chats que están en la fiscalía, porque fueron entregados efectivamente por el FBI, hacer un cotejo. Y es muy sencillo. La pregunta es ¿por qué no se hace? No se hace porque saben que son auténticos y saben que eso tendría que iniciar procesos penales contra las máximas autoridades. Entonces me parece que es una situación extremadamente grave. A propósito de todo lo que usted señala, doctor, yo sí quisiera que nos ampliemos un poco en el comentario de lo que han provocado estos chats, ¿no? Porque recuerdo lo que pasó, por ejemplo, con las conversaciones de Norero, o con las revelaciones de un testigo que decía ser el operador de Norero, este sujeto Marcelo Lazo Saavedra, que decía que había visto que una vez Norero chateó con alguien que se hacía llamar RC5 y que como era RC5 entonces él intuía que era Rafael Correa. Cuando pasó eso del testimonio de este sujeto, Lazo Saavedra, todos los medios inundaron el país con titulares de que Norero conversaba con Correa. No hay verificación sobre ese tema, pero ya pusieron un titular y todos se hicieron eco de esa noticia. Ahora, la publicación que ha hecho La Posta se quedó en La Posta y en unas cuantas plataformas digitales, en esta radio y alguna otra más, pero el resto de medios de comunicación no. Y usted señalaba algo, porque digamos, estos chats sí que han evidenciado la forma de operar de alguien que aspiraba a ser presidente de la República, que estaba en permanente comunicación y coordinación con la fiscal, con el propio Lazo, con ministros de Lazo y con otras autoridades y demás. Pero también, como usted bien señala, estos chats han develado la forma de operar del periodismo, de cierto periodismo, no de todo, ¿no? O sea, de mí no van a encontrar un chat con Villavicencio, de Liceño tampoco. Entonces hay un interés. Ese interés es, lo que decía en algún momento Cristian Zurita, proteger la reputación de Villavicencio o proteger los negocios y los intereses que se cocinaban en esos chats. ¿Y por qué los medios de comunicación hoy siguen todavía jugándose su prestigio, doctor Campaña, protegiendo justamente el contenido de esos chats e insistiendo en que son falsos? Cuando la verdad es administrada, como algunos periodistas afirman, o cuando la prensa más importante, y me refiero por historia, por tradición, guarda silencio porque tiene que dosificar esa verdad, o cuando mide los efectos de la verdad, esa prensa dejó de ser prensa. Y esa prensa se convierte simplemente en una maquinaria que divulga información, la que le interesa, y tapa la que no le interesa. La crisis de los medios de comunicación en el Ecuador es una de las crisis más graves de la democracia de nuestro tiempo. Porque hay muchas crisis que han existido siempre y seguirán existiendo, aquí y en muchos países. Pero cuando la crisis llega a los medios de comunicación, por los efectos que esto tiene, es una de las más graves para el mantenimiento del orden democrático. Mencionaba hace un minuto la importancia, la trascendencia de una sociedad informada. Una cosa es una sociedad informada y otra cosa es una sociedad manipulada. Y cuando la manipulación se produce por medios de comunicación que son contratistas del Estado, y esto es muy importante, gran parte de las radios y canales de televisión son contratistas del Estado, tienen frecuencias del Estado. Y la misión por las cuales se les entrega una concesión es, entre otras cosas, para que puedan difundir información verificada, no para que manipulen la opinión pública y no para que oculten a la opinión pública temas que tienen evidente interés público. Y lo que hoy día hemos visto y constatado, desgraciadamente, es que la prensa está al servicio de los poderes, no solo de uno, de los poderes. Es decir, es una prensa al servicio del poder. Por supuesto, Alexis, siempre hay excepciones, sin duda alguna. Hay abogados buenos y abogados malos. Aquí hay muchísimos abogados que son una escoria, sí, hay excepciones, sin duda. Y ocurre en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la sociedad.
Pero quienes no pueden darse el lujo de decir sin más, hay prensa buena y hay prensa mala, o hay prensa que manipula, o prensa que calla, o prensa que oculta, o prensa que administra la verdad, son quienes tienen concesiones del Estado. Porque las concesiones del Estado a nivel informativo no son para manipular la opinión pública. Entonces yo creo que uno de los grandes temas que requiere el Ecuador son dos, ¿no? Mejor dicho, dos de los grandes temas. Y lo he dicho abiertamente. Cero aportación del Estado a cualquier medio de comunicación. No puede ser que $1 del Estado vaya a un medio de comunicación, de ninguna manera. Y segundo, yo sí creo que es fundamental terminar ya con las canonjías que han tenido muchos medios de comunicación. Si a mí me preguntan qué debería hacerse en ese sentido, una renovación absoluta de las frecuencias de radio, televisión. El Ecuador necesita ya renovación en todos los órdenes. Y si las actuales, con las consabidas excepciones, no han funcionado, pues yo creo que hay que poner un hasta aquí. Pero no en este gobierno. Pero no en este gobierno lo de las frecuencias. Le digo, ¿sabe por qué, doctor? Usted debe haber visto la crónica que hizo Plan B con respecto de un brunch, ¿no? Un desayuno que habían compartido Arturo Félix Wong y la señora Irene Vélez con directores y periodistas de ciertos medios, en donde ellos hablaban abiertamente de que manejaban la pauta discrecionalmente, ¿no? Más pauta a los panas del gobierno, a los que repiten las cosas que les interesa, etcétera, menos pauta a los que son críticos, ¿no? Entonces, imagínense si con la pauta, ya con la publicidad, hacen eso, con las frecuencias no me imagino. La Feria de la Alegría. Justamente este es parte del problema. Cuando desde el poder político, desde el gobierno, se compra la opinión, entonces el derecho a la información de los ciudadanos queda truncado y con ello se da un durísimo golpe a la democracia. Entonces pensar que este gobierno puede ir a un proceso de renovación de frecuencias sería una locura, porque sabemos que este gobierno no tiene límites. Claro. Y de hecho, este es un gobierno sin ética pública, y lo digo así directamente, este es un gobierno sin ética pública. Aquí se hace cualquier cosa desde el poder como que si estuviera bien, porque de alguna manera hay una amoralidad que se siente en la gestión del gobierno. Entonces, pensar en que este gobierno puede llevar a cabo estas reformas es ser iluso. Pero yo creo que la sociedad, como sociedad, requiere cambios profundos, y uno de los cambios profundos tiene relación directa con el derecho a la información. Y no hay posibilidad de un derecho a la información real y efectivo que permite además expresarse luego con conocimiento, no de forma distorsionada, si la información que se recibe no es la información correcta, verificada, cierta, la búsqueda de la verdad. De lo contrario, son simplemente medios voceros de un gobierno y voceros que cambiarán mañana su vocería en función de quién pone más dinero. Por tanto, es un sistema que al final del día, me apena decirlo, pero está bastante prostituido. Y ese sistema, doctor Campaña, es el que informa, entre comillas, guía, orienta en momentos electorales como los que estamos viviendo a las puertas de una nueva elección presidencial para elegir a quién va a conducir los destinos de este país los próximos 4 años. Frente a eso, ¿qué nos queda? Por un lado, y por otro, usted decía que hay que cotejar estos supuestos chats con los que tiene la Fiscalía y que deberían empezarse investigaciones. ¿Por qué delitos? ¿Quién debería comenzar estas investigaciones? ¿Y qué podemos esperar de una investigación si la principal cabeza de la institución que debe realizar esas investigaciones está salpicada? Bueno, entre otras cosas, hay que sanear los organismos electorales, por ejemplo, eso es fundamental. Y de otra parte, yo creo que hay 2 frentes de investigación muy claros, o 3, pero 2 muy claros. La Asamblea Nacional debe organizar una comisión de investigación de estos chats. Tiene que hacerlo. Eso es fundamental, porque ese es el control político, de alguna manera, de una información pública relevante. Y lo segundo, debe hacerlo el ministro fiscal subrogante. Es evidente que no lo puede hacer la señora ministra fiscal general del Estado por estar involucrada en las posibles actuaciones ilegítimas. Entonces, tiene que iniciarse. Ahora, ¿cuáles serían los delitos? Desde sobornos, pasando por extorsiones, pasando por tráfico de influencias. Por citar los 3 más simples. Delitos electorales también, si existe el silencio que se guardó para no declarar algunas aportaciones, etcétera. Creo que hay un cúmulo de delitos y me parece que el control político por parte de la Asamblea es fundamental y el control jurisdiccional es también inevitable. Creo que hay que hacerlo. No creo que se haga, al menos el judicial por ahora. Habrá que esperar que se posesione un nuevo fiscal general del Estado, una nueva fiscal general. Pero creo que es una de las tareas pendientes que van a hacer que el Ecuador de alguna manera abra los ojos sobre lo que está pasando. Y es lo que muchas veces se ha dicho, pero no a fuerza de repetirlo tiene menos importancia. Ecuador requiere un baño de verdad, caiga quien caiga. Y creo que eso es lo que necesitamos hoy por hoy.